Entonces ahora, digamos, en esta tercera parte, vamos a empezar a conversar sobre cuestiones que ustedes quieran discutir, conversar entre todos y entonces con preguntas, ¿no? Ahí creo que habías pedido una pregunta. Buenas noches, Ricardo. Mi nombre es Magdalena. Quería preguntarle si puede ser que esa, si se le puede decir, decadencia en la escritura de Borges de los 40 en adelante o ya hacia la época en que él era ciego, ¿se puede deber un poco a, o puede influir quizás al hecho que él se haya hecho famoso o quizá pueda preguntar si la fama incide en la creatividad de la gente porque está la demanda de la gente que ya cuando conoce que uno es brillante como la gente sabía que Borges era, está esperando que sea brillante y que todo lo que escribe sea brillante, que ya no puede, sencillamente no puede, porque ha escrito lo más brillante que le salía y no es una máquina de producir que uno pone una moneda y todo lo que sale es brillante. Bueno, ese es un problema, ¿no? Quiero decir, uno puede hacer un chiste, es decir, en el siglo XIX el gran problema de los artistas era el fracaso y en el siglo XX es el éxito el problema, ¿no? De los artistas, que no sobreviven al éxito, digamos, ¿no? Sobre todo en la literatura norteamericana es bastante visible porque el éxito es real ahí, ¿no? El caso de Salinger, ¿no? Que escribe una novela extraordinaria y, bueno, vende 10 millones de ejemplares. Son cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. El caso de Borges es un caso, me parece, bastante particular. O el otro caso podría ser Beckett, ¿no? Beckett es un escritor absolutamente único que de pronto tiene el milagro de Esperando a Godot, que se convierte en una obra que lo convierte en una figura mundial. Y él vive muy mal todo eso, ¿no? Quiero decir, se refugia en el silencio y se las arregla. Porque como novelista, que realmente ahí está, creo, lo importante de él, ha mantenido siempre un tono distinto, pero como se convierte en un hombre de teatro muy conocido, tiene que lidiar con esa situación. El caso de Borges es un caso más particular, ¿no? Otro caso podría ser Hemingway, ¿no? Que es un extraordinario escritor, hasta los años 30, digamos, y luego se convierte en una figura, en el modelo del escritor, digamos, el escritor que no es un escritor, ¿no? El escritor que caza elefantes, que, en fin... Es como el anti-Borges en ese punto, ¿no? Y todo lo que escribe luego es realmente, ya no, digamos, no puede sobrevivir. Los primeros cuentos de Hemingway son únicos, extraordinarios. El caso de Borges es un caso muy, muy particular. Primero porque cuando él está escribiendo los grandes textos, su lugar es muy invisible. Hay, por supuesto, un grupo de escritores que inmediatamente se dan cuenta. El que se da cuenta inmediatamente es José Bianco, ¿no? Porque él cuenta lo que le pasó cuando Borges le llevó Pierre Menautor todo el Quijote, ¿no? Y dijo, esto es una cosa que nunca he visto nada igual, ¿no? Hubo gente que se dio cuenta y entonces él, en realidad, en el 53 escribe El Sur, es el último texto que escribe, ¿no? Después publica El Hacedor, que es un libro uno de los libros que más me gusta de Borges, pero es un libro donde recoge textos antiguos. Hay algunas cosas que escribe, que dicta, pero en general son textos que él ha venido publicando, ¿no? Luego escribe El Informe de Brody, dicta. Entonces, yo creo que a partir de ahí lo que sigue no se puede comparar. No es solamente una cuestión del éxito que lo obliga, sino que realmente ha perdido la capacidad que era su marca, ¿no es cierto? Que es un hombre que estaba siempre leyendo, que leía en función de lo que iba a escribir, como se ve en el libro que los chicos hicieron acá. Él leía algo y anotaba una frase que después ponía en un relato, ¿no? Es un libro que les recomiendo de una manera fervorosa, ¿no? Ese libro que hizo la Biblioteca Nacional, porque ahí se lo ve cómo trabajaba. Entonces, él no citaba cosas porque le interesaban, lo citaba porque le gustaba la frase. Y luego uno encuentra esa frase en un cuento de Borges. Entonces, el modo en que él lee y escribe lo que está leyendo, y cómo escribe es extraordinario. Ahora, cuando eso pierde eso, es una catástrofe, ¿no? Él, vuelvo a decirlo, tiene una ética que es muy admirable, ¿no? Jamás se quejó, ¿no? Y trató de seguir adelante, ¿qué iba a hacer? Yo creo que lo bueno que hizo fue que por una serie de razones, nosotros vamos a hablar de eso más adelante, pudo empezar a dar conferencias porque era muy tímido, le costaba. Y como conferencista encontró un tono, una manera de dar esas conferencias que es realmente único, ¿no? Una cosa muy conversacional, muy llena de movimiento, todo desde luego dichas de memoria, ¿no?
se convirtió en un gran conferencista, con un estilo de conferencista muy, muy particular, ¿no? Un hombre ciego solo ahí hablando con una lengua, como decíamos recién, ¿no? Muy vacilante. Y que sin embargo, bueno, diría que es uno de los conferencistas más importantes del siglo, ¿no? Llegó a dar esas conferencias Norton en Harvard, que son como el punto, ¿no? De modo que yo creo que la segunda parte de su obra, lo importante son las conferencias, ¿no? Él hizo algunos libros con esas conferencias, que son muy buenos, ¿no? Luego escribió textos que nos gustan mucho, ¿no? Porque a mí, no sé, la memoria de Shakespeare me gusta muchísimo. Pero no están escritos. Son como si fueran guiones de cine. Son cosas que él, por supuesto, siempre tiene su toque, pero no se puede uno imaginar cómo hubieran quedado si él los hubiera escrito con el estilo con el que los escribía. Pero como además Borges tenía una capacidad notable para anticiparse a las críticas, ¿no? Por ejemplo, Borges en el año 31 escribió, que les recomiendo ese texto, La supersticiosa ética del lector. Y dice, bueno, la literatura no es una cuestión de estilo, dice él. La literatura es una cuestión de pasiones, de ideas, sentimientos. Lo que le estaban criticando, él lo decía como si fuera su poética, ¿no? Dice, ¿a quién le gusta leer soniditos? Dice Borges, ¿no? Es decir, era un hombre muy inteligente respecto a cómo se manejaba en la estrategia interna del mundo literario, ¿no? Entonces, él no era el que iba a decir lo importante en la literatura es el estilo, porque eso ya lo hacía, ¿para qué lo iba a decir? ¿No? Una cosa que los escritores argentinos hacen mucho, ¿no? Siempre están elogiando lo que ellos hacen, ¿no? Uno desconfía inmediatamente de eso, ¿no? En cambio, Borges elogiaba lo que él no hacía. Decía, no, la verdad que la literatura es pura pasión. ¿A quién se le ocurre pensar que la literatura es el lenguaje? Las traducciones mejoran el original. Y entonces, cuando quedó ciego, dijo, no, ahora estoy escribiendo mucho mejor. No, yo con ese asunto del barroco. Empieza a decir cosas que son de una ética increíble, porque no era un hombre de izquierda porque nunca se quejaba, ¿no? Si usted quiere identificar a un intelectual de izquierda, lo identifica rápidamente, ¿no? Porque si tiene algún problema es porque la historia mundial lo está perjudicando a él específicamente, ¿no? En cambio, él es un hombre de derecha y, por lo tanto, tiene una ética de ni se justifica, ni se explica, ni se queja, ¿no? Pero es una gran catástrofe. Es una gran catástrofe que él no haya podido mantener durante 10 años más, digamos, ¿no? Y para él fue un dolor terrible, porque además las operaciones fueron dolorosísimas. Al final de su vida, yo lo sé por gente conocida, fue a ver al padre Mario, que era un sacerdote increíble, un personaje muy notable de Buenos Aires, que iba mucha gente a verlo para ver si podía recuperar la vista, ¿no? O sea, siempre trató de ver si podía volver a leer, ¿no? Pero se recompuso y se convirtió en una figura que es una figura muy notoria y es por la cual lo recordamos, ¿no? Piñas, para volver a recordar a David, decía, bueno, al final lo paseaban como la Virgencita de Luján. Que está muy bien, al final lo paseaban como la Virgencita de Luján, ¿no? Al pobre Borges, que siempre estaba diciendo cosas, al final era un poco aburrido, pero siempre estaba diciendo cosas divertidas, ¿no? Pero es una vida muy triste la de él, ¿eh? Un hombre muy solo. La ceguera es terrible, ¿no? Lo convierte a alguien en alguien muy dependiente de los demás, ¿no? Así que lo del éxito es una cuestión. Pero en el caso de Borges es un caso más raro. Es un escritor que lo mejor lo escribe en un momento dado, cuando nadie le hace caso, y luego consigue un éxito mundial porque es un personaje que construye una figura de escritor que, como bien decía Paola, aparece como la encarnación del poeta, ¿no? Bueno, estábamos por ahí. Gracias. No, gracias a vos. Por ahí, gracias, sí. Hola Ricardo, mi nombre es Ignacio. Te quería preguntar, vos comenzaste tu charla diciendo dos cosas. Una sobre dos invenciones rioplatenses, la gauchesca y la literatura especulativa. La otra que Borges había hecho de todo para sobrevivir, escrito en todos lados, dado conferencias en cualquier lado. Te quería preguntar si acerca de otra invención rioplatense, que es el grotesco criollo, Claro. Borges había escrito, se había relacionado, o si se puede pensar algún tipo de relación entre Borges y este género que es contemporáneo y casi contemporáneo de Borges. Sí, yo también había pensado nombrar el tango, ¿no? Que sería algo que de pronto surgió y que no existía y que las letras y incluso la orquesta, ¿no? Que es casi como una condensación de la inmigración, ¿no? Está el violinista judío y, en fin,
tango también es una cosa muy particular. Y por supuesto el grotesco criollo y sobre todo Armando Discépolo, ¿no? Que es nuestro Joyce, yo digo, ¿no? Es el hombre que no, pero lo digo seriamente, ¿no? Tenía un oído extraordinario, ¿no? Para los matices de la lengua en el momento en que la lengua estaba viva, ¿no? En el momento en que la lengua estaba entrando en acción por la presencia de la inmigración. Mientras que todo lo que hace Borges es contra la inmigración. Él habla de los compadritos criollos porque eso lo vamos a ver en la próxima. Él instala esos cuentos, todos los cuentos suceden antes de 1900 y aparecen ahí las cosas maliciosas que dice sobre los inmigrantes, ¿no? De Funes dice, no hablaba con el silbido italiano de ahora, ¿no? El lugar donde está el Aleph, lo tiran abajo Zunino y Sugri, son dos italianos que van a poner ahí una confitería, una cosa horrible, no sé, tiran abajo el Aleph, ¿no? Es decir, él está en ese sentido en el área de Lugones, por eso también la gauchesca, ¿no? Ahí tiene una cosa, digamos, populista aristocrática, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, una lengua argentina, que es la lengua de la gauchesca, que no está contaminada por la inmigración. Frente a eso nosotros tenemos a Roberto Ar y a Discépolo, que son tan importantes como Borges, en el sentido que trabajan esa lengua cuando esa lengua está ahí produciendo esa cosa extraordinaria que es esa lengua en el momento en que se juntan los polacos con los italianos, con los gallegos, en fin, que es esta lengua que estamos hablando ahora, ¿no? Mientras que Borges busca, sobre todo, como bien decía Pía, ¿no? En un momento dado busca esa lengua argentina casi en un sentido de color local, ¿no? De modo que ahí hay una tensión que sería muy interesante. O sea, también tenemos que empezar a leer a Borges en relación con otros escritores contemporáneos a él, ¿no? En el caso de Armando Discépolo, que es un escritor que hay que leerlo también en la zona nuestra, de la literatura, no solo el teatro, ¿no? Por el modo en que captaba eso que dices, ¿no? Cómo hacía hablar en el grotesco al italiano, al turco, al criollo, y cada uno tenía un matiz en el lenguaje, ¿no? Por eso digo que es como Joyce, ¿no? Que tenía un oído extraordinario, ¿no? Borges tiene una noción digamos, de lo que sería la cultura, en el sentido amplio, como una cultura no contaminada por la inmigración. Es la cultura criolla, ¿no es cierto? Por eso la gauchesca. Porque otra cosa que quiero decirles es que la gauchesca siempre aparece cuando hay un problema con las clases populares, ¿no? Porque la gauchesca aparece con Lugones cuando están los inmigrantes y después aparece con el peronismo, en el 48. Borges da la conferencia sobre la gauchesca. Y Martínez Estrada escribe Muerte y Transfiguración en el 48. Hay una primera conferencia de Martínez Estrada. Porque están discutiendo eso. Y después los hermanos Lamborghini, en el 73, están discutiendo si son montoneros, si los gauchos son montoneros, si los gauchos son montoneros o qué son, ¿no? Yo creo que ahora tendríamos que empezar a discutir el Martín Fierro de nuevo. Y hay algo, ¿no? Del Martín Fierro reescrito, que hizo ese chico que puso... Cachacián. ¿No? Yo invité para conversar la semana que viene a Germán Mayori y a Marcos Herrera, que trabajan sobre el conurbano y trabajan mucho con estas cuestiones. Y Marcos Herrera hizo un Martín Fierro en el conurbano, muy lindo. Lo escribió el texto como si sucediera ahora en una zona del conurbano, ¿no? Pero quiero decir que el Martín Fierro era el modo que tenían que tuvo siempre, digamos, la cultura argentina de discutir el asunto de las clases populares. Cómo hablan, a quién matan. Porque Borges dice una cosa muy importante sobre Martín Fierro cuando cambia su ideología política. ¿Cómo puede ser? Dice que el héroe argentino sea un desertor del ejército y un asesino. Bueno, por eso es un héroe, ¿no? Decimos nosotros. Pero él sabe que es por eso que es un héroe. Pero le dice al ejército, ¿cómo ustedes ponen a ese hombre que es un desertor? ¿No? En fin, por ahí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la última. Sí, partiendo de este tema el ensayo sobre la esfera de Pascal, ¿no? Que al final Borges saca un detalle que Pascal había sacado que dice, era una esfera espantosa, ¿no? Yo tal vez planteando una lectura diciendo, tal vez retomando lo de la ceguera,
El tema de tal vez Borges, su ceguera se debe un poco a su conflicto con este infinito, ¿no? Hay como una especie de conflicto con el infinito, y en ese sentido también puede haber un conflicto, el infinito, el conflicto con el infinito puede ser un conflicto con, aquí, bueno, puede ser una ridiculez, pero puede ser un conflicto con lo femenino, en el sentido de la paradoja de Zenón, de lo femenino con lo uterino, la imposibilidad del movimiento y de no poder traspasar, de no moverse nunca, ¿no? Y la figura del espejo y cómo, Sí. cómo se relaciona con su ceguera, puede ser, ¿no? El conflicto con lo que llamamos el conflicto con lo femenino es terror. Y entonces, pero eso narrativamente es muy poderoso, ¿no? En la vida de él fue la desdicha misma, pero las mujeres en Borges son muy poderosas, ¿no? La Lujanera, Emma Suns, la mujer a la que matan los hermanos de La intrusa, ¿no? No son cualquier mujer, ¿eh? La que se va con los dos hermanos a la cama juntos. La otra, la lujanera que le dice al tipo que se asustó, vos no sos un hombre, me voy con el otro. Entonces, son mujeres, o la mujer del muerto, ¿no? Del cuento del muerto, la colorada. Si ustedes siguen esos caminos de esas mujeres, son personajes, están vistos con un criterio machista, si ustedes quieren, pero son personajes fuertísimos, ¿no? Las mujeres. Emma Suns es un personaje increíble, porque yo, alguna vez con alguno de ustedes ahí en Puan, ¿no? Yo creo que hizo todo eso para perder la virginidad, ¿no? Tuvo que matar a no sé cuánta gente para poder acostarse con un marinero sueco, ¿no? Pero es así, si lo mirás un poco es así, ¿no? Al final, ¿qué le pasó? Perdió la virginidad, bueno. Pero tuvo que matar al jefe, qué sé yo, las cosas que tuvo que hacer. Son mujeres muy intensas, muy argentinas son. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta semana de la celebración a Borges en la pantalla de la televisión pública argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles después de la medianoche.